darle la bienvenida a cada hermano, cada oyente que ya está con nosotros, que ya nos ha escrito, que está presente en su programa diario del año bíblico. Dios bendiga a cada niño, cada joven, cada hermano que está allí en la sintonía, cada país que tiene conexiones en estas programaciones. Le damos la bienvenida a cada hermano. Hoy estamos ya a jueves. Estamos a jueves 9. Estamos a jueves 9 de marzo del año 2023. Estamos transmitiendo desde Puerto Armuelles, la ciudad de las arenas, desde Panamá, desde la hermosa ciudad de Puerto Armuelles, y estamos entonces compartiendo con nuestros hermanos de esta programación. Nos presentamos a Dios en oración para dar inicio ya a la lectura que corresponden a este día. Tenemos un capítulo más arribita para ir adelantando, pero todo trae beneficio. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias no se acaban, nuevas son cada mañana, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes, por los medios que provees para poder transmitir cada día, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos, Señor, que el temor en nuestro corazón nos permita cada día crecer ante tu presencia, buscar la santidad, porque sin ella nadie verá tu rostro. Ayuda a cada oyente, Señor, bendice cada hermano, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo que está delante de ti. Extiende tu manto de misericordia, Señor. Provee esa fe que permita vencer en medio de las adversidades. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas esas nos librará tu mano, Señor. Creemos en tus promesas porque son fieles y son eternas. Gracias, oh Dios, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido estar acá para dar lectura y una breve explicación a tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Dios mío, y que cada corazón que escuche pueda tener ese crecimiento ante ti, pues la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios estamos hoy con este año bíblico, con la programación. Este libro de Jueces contiene 21 capítulos y si Dios nos concede la vida, hoy estaremos leyendo los capítulos 10, 11 y 12. Ayer estuvimos explicando o leímos el capítulo 7, 8 y 9, y en estos capítulos pues se culminó la historia de Gedeón. También se inició la historia del hijo de Gedeón, de Abimelec, que fue muy malo y que en su corazón hubo tal maldad que asesinó a 70 de sus hermanos. Solamente escapó uno. Y él entonces instó a que los ciudadanos de Siquén lo coronaran como rey. Y en espacio pues de poco tiempo, unos 3 años, él estuvo allí dominando a Israel. Sin embargo, Dios mismo envió un espíritu malo para que la gente de Siquén se sintiera incómodo con él, a tal forma que se volvió allí una revuelta, y en esa revuelta pues cae muerto prácticamente por mano de una mujer que hizo caer una parte de la rueda de un molino sobre su cabeza, que le rompió el cráneo. Y así, con esta sentencia, Dios cumple con lo que pronunció Jotán allá en Siquén, cuando dijo
¿qué sucedería? Que fuego saldría de esa zarza y consumiría ese pueblo si era como lo había dicho. Así Dios entonces vengó la muerte de estos 70 mozos que eran mejores que él, por supuesto. Una historia bastante cruda, bastante cruel. Una de las características que tiene este libro de Jueces es que revela acontecimientos bastante crueles. Y bueno, con el pasar de las páginas nos vamos a dar cuenta cuánta maldad en el corazón del hombre, ¿verdad? Pero la Biblia tiene eso en particular. No se ha escrito para deleite del alma, se ha escrito para formación del hombre. Las historias bíblicas no son invención, no es imaginación de los autores. Son acontecimientos que han sucedido y que Dios permite que nosotros los conozcamos para que corrijamos. Bajo ese propósito, Dios nos revela su palabra para que aprendamos, saquemos las enseñanzas, imitemos las buenas acciones de los santos de Dios y evitemos las malas acciones de aquellos que no permanecieron en la voluntad de Dios. Así que vamos a continuar avanzando en el capítulo 10, que es bastante corto. Así que prestemos atención y escuchemos. Jueces capítulo 10. Y después de Abimelech levantóse para librar a Israel Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 villas, que se llamaron las villas de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y Jehová se airó contra Israel, y vendiólos en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales molieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán, en la tierra del amorreo, que es en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue Israel en gran manera afligido. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, os he librado de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Y juntándose los hijos de Amón, asentaron campo en Galaad. Juntáronse asimismo los hijos de Israel y asentaron su campo en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién será el que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será cabeza sobre todos los que habitan en Galaad. Bueno, este capítulo es un poco corto, pero como hemos dicho en otras oportunidades, cada capítulo de la palabra de Dios nos revela grandes bendiciones, grandes verdades. Y aquí en este capítulo nos dice que después de Abimelech, ¿verdad? Este personaje de un corazón tan perverso,
y que ayudó a que la maldad se extendiera más sobre los hijos de Israel, se levantó para librar a Israel Tola, el nombre de este juez, que es hijo de Dodo, también pues de la simiente o de la tribu de Isaacar. Y él habitaba en Samir, que es en el monte de Efraín. Y él juzgó a Israel durante 23 años. Y durante estos 23 años, ¿verdad? Cada vez que el juez tomaba la dirección del pueblo, pues había tranquilidad, había un equilibrio social, espiritual y moral del pueblo. Y esto sucedía cada vez que el juez estaba allí al mando, como quien dice, al pie del cañón. Pero una vez que los jueces morían, el pueblo corría a desviarse nuevamente hacia el pecado, la idolatría y cuantas prácticas abominables que Jehová les había anunciado que nunca debían hacer. Luego nos revela entonces que Jair se levantó y este Jair pues era de Galaad, el cual juzgó a Israel 22 años que estuvieron allí tranquilos, y nos da un detalle más sobre la vida de este juez. Nos dice que él tuvo 30 hijos y todos cabalgaban en cada uno en su asno, y él tenía 30 ciudades, de las cuales se llamaban las ciudades Jair, así como él. Esto nos da a entender que fue un juez con un poquito de solvencia económica. Tenía bastante, buen dominio económico. Después de esto, después de estos años de sosiego, de tranquilidad que duraron entre la época de Tola y la de Jair, aquí serían 23 años de Tola y 22 años de Jair. Allí entonces sumaríamos unos 45 años, ¿verdad? Entre estos 45 años hubo tranquilidad. Sin embargo, aquí en el versículo 6, cuando inicia a relatar la palabra de Dios, nos dice que ellos, los hijos de Israel, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y se fueron de una manera descarada, se fueron a servir nuevamente a los Baales y a Astarot, allí a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová. ¡Qué calamidad! No, ahora no solamente era que iban a adorar a Baal y a Astarot, ahora ampliaron más las opciones de pecar. Ahora se fueron a prostituir con todos estos dioses. Fíjense la cantidad de dioses que son mencionados acá, de todos los alrededores, los habitantes que estaban cerca de las poblaciones de los hijos de Israel. Allá fueron a prostituirse con ellos. Y nos revela la palabra de Dios que la ira de Jehová fue tan fuerte contra Israel que los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y ellos oprimieron y quebrantaron tanto a los israelitas durante 18 años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que es Galaad, y todos estos y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín. Es decir, cuando nos habla de los pobladores que están antes del río de Jordán, pues recordemos que la tierra de Seón, de Og y estas tierras que fueron las primeras que libró Israel fueron ocupadas por la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y entonces cuando nos dice que ellos se extendieron después del río, ocuparon entonces las ciudades de Judá, y esto se extendió, esta aflicción, por todo el territorio de
el pueblo de Dios. Llegaron hasta Benjamín, a la casa de Efraín, y fue afligido de una manera grande, detalla el escritor del libro de Jueces. Y en esta oportunidad, ellos unidos clamaron a Jehová y reconocieron su pecado. Y les dice a Dios, hemos pecado, te hemos dejado y hemos servido a los Baales. Y la palabra de Dios nos dice que Jehová les respondió. ¿Cómo lo hizo? No nos detalla, pero sí nos asevera que Jehová les respondió a los hijos de Israel y les preguntó, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos y de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Y esto es bonito notar, porque el Señor es tan detallista que les comienza desde Egipto, donde ellos tuvieron muchos años de servidumbre, y comienza a darle el registro de los países, de las naciones que los habían castigado, que los habían oprimido. Y les dice, ustedes fueron oprimidos de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los de Sidón. Miren todo cómo Dios lleva un registro tan exhaustivo sobre la vida y la obra de su pueblo y les detalla todas las veces que Él los ha librado. Y esta vez el Señor estaba tan decepcionado, tan enojado contra los hijos de Israel, que les dice, ustedes me han dejado y se han ido tras dioses ajenos, así que ya yo no los libraré más. La determinación de Dios. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado algún mensaje del Espíritu Santo sobre una persona que en repetidas oportunidades cae en pecado, busca la unción y Dios lo levanta? Y Dios se le da como un ultimatus. Esta es la última vez que te perdono. Ha pasado, ¿verdad? Yo he escuchado mensajes de ese calibre. Llega un momento, Dios, en que llega a su límite, como que ya está fatigado de ese círculo en el cual caen las personas o en este caso esta nación. Y Él les dice, miren, andan, vayan y clamen a los dioses, aquellos que ustedes han elegido, y ellos pues los librarán en el tiempo de su aflicción. Llegó a ese momento en que Dios les recalca en su cara el descaro de ellos de dejar, y es algo tan irónico, porque todas estas naciones que el Señor le mencionó, de los cuales Dios los había librado, los israelitas habían ido tras los dioses de estas naciones. Qué triste condición la de este país, la de esta nación, que haber sido afligido por estos países y que tenían ahora en su corazón, en sus casas, altares a los dioses de estos países a los cuales ellos habían sufrido por mano de estos, ¿verdad? Qué triste condición. Y el Señor pues determinó, ya, que vayan, clamen a aquellos dioses que ustedes han ido a buscar, a adorar, vayan y ellos los va a librar entonces. Y la actitud de los israelitas esta vez fue muy diferente a las anteriores, porque los hijos de Israel le respondieron a Jehová, sí, hemos pecado, es cierto, haz tú con nosotros como bien te parezca, pero te rogamos que nos libres en este día. Y hubo algo más de lágrimas. Miren, la determinación de Jehová estaba tan, pero tan decidido a no volver a colocar su rostro a favor del pueblo de Israel. Pero en esta oportunidad, las lágrimas de los israelitas estuvo acompañado de hechos. Este arrepentimiento fue con mayor sinceridad, porque estuvo acompañado de cambios. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos agarraron y quitaron los dioses ajenos. Ya, todo eso que estaba estorbando la relación entre Jehová y su pueblo, pues quitaron. Ese arrepentimiento estuvo acompañado por cambios. ¿Y qué hizo entonces? Ellos quitaron a estos dioses y sirvieron a Jehová allí. Y fue
Y Dios, a causa de esta acción por parte del pueblo, entonces llevó en consideración un acontecimiento mayor que vamos a ver entonces acá en el capítulo 11, una vez que ellos entendieron su nefasto pecado, haber abandonado a Jehová por abrazar estos dioses de estas naciones que han sido sus aguijones. Entonces ellos agarraron y se despojaron de esto, adoraron a Dios, buscaron a Dios en medio de su situación. Y entonces ellos se juntaron entonces los hijos de Amón y ellos acamparon allí. Sus enemigos acamparon allí. ¿Y qué hizo entonces los príncipes del pueblo de Galaad? Ellos se dijeron unos a otros: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Y aquí entonces entra en acción otro héroe de la fe que aparece también narrado su historia en el libro o en el capítulo de la excelencia de la fe. Vamos entonces a continuar con el capítulo 11, a ver, porque este capítulo 10 termina con una pregunta que la respuesta la conseguiremos en el capítulo 11. Jueces capítulo 11. Existía entonces Jefté, galadita, hombre valiente, hijo de una ramera, al cual había engendrado Galaad, y la mujer de Galaad también le había parido hijos, los cuales cuando fueron grandes echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres bastardo. Huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y juntáronse con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Y aconteció que después de días, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para volver a Jefté de tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven, y serás nuestro capitán, para que peleemos con los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me habéis vosotros aborrecido, y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y nos seas cabeza a todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me volvéis para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová oiga entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo le eligió por su cabeza y príncipe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté embajadores al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, por tanto, devuélvelas ahora en paz. Y Jefté tornó a enviar otros embajadores al rey de los amonitas, para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Mas subiendo Israel en Egipto, anduvo por el desierto hasta llegar el mar Bermejo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió embajadores al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Quedóse por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, asentó su campo de otra parte de Arnón, y no entraron por el término de Moab, porque Arnón término es de Moab. Y envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole:
ruégote que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su término. Antes, juntando Sehón toda su gente, puso campo en Jaaz y peleó contra Israel. Empero Jehová, el Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y venciólos, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país. Poseyeron también todo el término del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que Jehová, el Dios de Israel, echó los amorreos delante de su pueblo Israel. ¿Y lo has de poseer tú? Si Quemos tu Dios te echase alguno, ¿no lo poseerías tú? Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó Jehová nuestro Dios de delante de nosotros. ¿Eres tú ahora en algo mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están a los términos de Arnón, ¿por qué no las habéis reclamado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté que le envió, y el espíritu de Jehová fue sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefté a Mizpa a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! De verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y tornó a decir a su padre: hágasme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y dejóla por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, e hizo de ella conforme a su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel, que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Entra entonces aquí en escena este héroe de la fe, conocido pues como Jefté, hombre que narra la proeza que Dios hizo a través de la vida de él. Tenemos entonces a Jefté, que era galadita. Recordemos que los de Galaad pertenecían a la tribu de Manasés. Entonces estaba Efraín y Manasés. Manasés fue el primogénito de José y Efraín el menor. Nos dice aquí, miren que lo que uno va descubriendo en la palabra de Dios y detallitos que a veces parecen insignificantes, pero que nos dan bastante enseñanza. Y esto es lo bonito de la palabra de Dios, que cada día nos va dando un poquito más esa fuente que no se detiene y que cada día pues va saciando más nuestra sed.
En la palabra de Dios nos dice que Jefté era un galaadita y era esforzado y valeroso. ¿A quién se nos recuerda estas palabras? Se nos recuerda las palabras que clasifican también a Gedeón, que Gedeón también pertenecía a la tribu de Manasés. Y él era esforzado y valeroso, pero era hijo de una ramera. Y el padre de Jefté, pues, era Galaad, descendiente de Manasés. Pero la otra mujer de Galaad le dio hijos también. Y estos, cuando crecieron, cuando ya se vieron ya hechos hombres, echaron a Jefté fuera, porque no lo consideraban digno de heredar. ¿Por qué? Recordemos que la palabra de Dios en todos los mandamientos, en todos los estatutos que Jehová Dios acordó esto, que si un hombre tenía dos mujeres y la aborrecida, una amada y una aborrecida, y que si la aborrecida le tenía hijos primero y la amada hijos después, igualmente debían heredar su padre el primogénito, aunque haya sido de la mujer aborrecida. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, Jefté era primero. Y aconteció que la otra mujer que le había tenido varios hijos, entonces una vez que se vieron ya creciditos, no les convenía que Jefté estuviera allí porque la ley le entregaba la herencia a Jefté por ser el primero. Y recordemos que el pueblo estaba en una condición bastante deteriorada, no le interesaba cumplir con los mandamientos ni estatutos de Dios. Y él agarró y huyó. Bueno, lo despreciaron, era hijo, descendía, venía de una mujer ramera y lo desecharon. Entonces, quién sabe, ¿verdad? Si él fue concebido en la juventud de su padre con una mujer, pues miren que ya en esto ya había pecado, porque Jehová en los estatutos, en los mandamientos, en la ley moral, decía que en su pueblo no debía haber mujer ramera, no debía. Y miren cómo estaba de descompuesta la sociedad del pueblo de Dios, que lo que él prohibía, ellos hacían. Sin embargo, Dios, en su misericordia, pues aprueba la elección de los ancianos hacia Jefté, porque vieron en él cualidades que en ninguno de los hijos de Galaad mostró. Y él entonces se fue, él se juntó con unos hombres ociosos, y salían con él. Podemos decir que estaba como en un camino así maleantoso. Así era tan atrevido y tan osado que se juntó con esta gente y era el líder de esta banda, podemos decir aquí, basándolo un poquito al contexto actual. Y entonces cuando ya sucedió el tiempo, pues que los hijos de Amón estaban haciendo guerra en contra de Israel y los hijos de Amón estaban allí asediando, los ancianos de Galaad fueron y buscaron a Jefté allá en la tierra de Tob, donde él se había ido. Después que lo habían echado, después que habían permitido que fuera echado, fueron y lo buscaron, porque hallaron en él algo diferente. Y cuando Jefté ve a estos ancianos, le dice que él sería su jefe, le dice para que pelees contra los hijos de Amón. Le dan ese llamado. Y de una vez Jefté le respondió a los ancianos de Galaad, pero si ustedes no me aborrecieron a mí, no me echaron de la casa de mi padre, ¿para qué entonces van a venir ahora aquí? Ahora cuando ustedes están en aflicción, ¿para qué? Y los ancianos de Galaad le dijeron a Jefté, mira, es que necesitamos, en pocas palabras, necesitamos de ti. Necesitamos que vengas con nosotros y que tú pelees con los hijos de Amón y que seas el caudillo de todos los que moramos en Galaad. En pocas palabras, para que tú seas el que lidere la liberación de nuestras tierras, de nuestro pueblo, allí, de los galaditas. Y Jefté le dijo a los ancianos, se lo dijo, y ustedes me van a hacer a mí volver para que yo pelee contra los hijos de Amón. Y Jehová los entregare delante, y si Jehová los entregare delante de mí, que seré yo vuestro caudillo. Y ellos le dijeron a Jefté, Jehová es testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Ahí está, yo voy y peleo, y si el Señor me da la victoria, yo voy a ser caudillo de ustedes. Claro, ellos aceptaron eso. Entonces Jefté vino con los ancianos, se regresó de donde lo habían echado,
Y el pueblo entonces lo eligió como el líder, como el jefe, para que hablara todas las palabras delante del pueblo allí en Mizpa. Todo lo que Jehová le dijera, pues allí se iba a recibir. Y vemos acá cómo Jefté usa de la diplomacia y envía mensajeros al rey de los amonitas y les dice: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Por qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y los reyes de los amonitas pues le dijeron a los mensajeros que había enviado Jefté, le dijo: es que Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde allí, desde Arnón hasta Jaboc, y el Jordán ahora pues que lo devuelvan y nos quedamos en paz. Y Jefté le envió a los mensajeros al rey, le dijo para decirle que Israel no había tomado tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Aquí hay algo que hay que recordar. Cuando Israel comienza a entrar en Canaán, Jehová le prohíbe que tomara tierra de los moabitas y amonitas. Recordemos que ellos eran descendientes de Lot y que las tierras de ellos Jehová no se los iba a quitar por cuanto eran descendientes de Lot. Pero resulta que el que había despojado estas tierras no había sido Israel, sino había sido Sehón y Og, los amorreos, a los cuales cuando Israel iba camino a Canaán, pues le salieron a pelear contra Israel y Jehová les otorgó la victoria y ellos aniquilaron a estos amorreos y ocuparon esas tierras que son las tierras que ocuparon Rubén, Gad y Manasés. ¿Ves? ¿Sí se entiende entonces? Ellos están reclamando, los amonitas le están reclamando a los de Israel que ellos le habían quitado esa tierra y no era así. Habían sido los amorreos quienes los habían despojado de esas tierras, no los israelitas. Y entonces Jefté les dice a ellos: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los amonitas. Eso es cierto. Eso es cierto. Jehová le prohibió a ellos que tomaran la tierra de ellos, porque eran de los descendientes de Lot. Entonces le dice: cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Y entonces el rey de Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciéndole: mira, déjame pasar por acá para que yo pueda llegar a mi destino. Y Edom no los escuchó. Acordémonos que los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y ellos no lo escucharon. Entonces él también envió al rey de Moab y tampoco los quiso. Allí sí, así que Israel no tocó esas tierras, no se quedaron con nada de ellos. Pero cuando ellos estuvieron pasados por el desierto, cuando ellos estuvieron ese tiempo en el desierto y ellos llegaron entonces a la parte oriental, ellos acamparon allí y llegaron. Acuérdense que ellos estuvieron 40 años en el desierto. Cuando ellos llegan, van a entrar a Canaán, entonces les sale Sehón, rey de los amorreos y rey de Esboc, y ellos entonces se ven amenazados por los israelitas y salen a pelear contra ellos. Pero esas tierras que ellos tenían nunca se las quitó Israel, se las quitó fueron los amorreos. Por eso que Jefté, conociendo la historia de su nación, les da los argumentos de: nosotros no te quitamos nada. Fueron aquellos reyes y nosotros despojamos esos reyes. ¿Por qué? Porque Dios nos los entregó. Jehová, y le manda a decir: Jehová, Dios de Israel, nos entregó a Sehón y a todo su pueblo, nos los dio. Nosotros lo derrotamos. Jehová fue quien nos permitió llegar a estas tierras acá, en estas tierras las que ustedes están peleando. Así que lo que Dios nos ha dado, lo que Jehová les dio a Israel para poseer de los amorreos, delante del pueblo de Dios está. Entonces, ¿tú pretendes apoderarte de eso? No. Y él les dice, en el versículo 24, le dice: mire, ustedes, Quemos, su Dios, no les ha dado a ustedes posesión. Entonces, quédense con lo que su Dios le ha dado, que nosotros nos quedamos con lo que Jehová
nos ha entregado para posesión. Y de esta manera tan bonita, con un discurso muy bien delineado y argumentado, Jefté plantea los mensajeros hacia este rey. Y entonces le dice, miren el conocimiento que tenía Jefté, cómo de manera histórica le explica los acontecimientos que sucedieron antes de llegar a estas tierras. Le dice, ¿acaso que tú eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso que tú eres mejor que él? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? ¿Qué pasa? Le está llamando acá a recordarle estos acontecimientos. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años estas ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Miren esto, cómo este hombre de una manera tan perfecta, Jefté le explica con extraordinarios argumentos que era por qué ellos estaban en esa tierra. Tú no eres mejor que Balac, y Balac se conformó con lo que Jehová nos dio, y tú vas a venir a despojarnos de esta tierra que tenemos 300 años acá que el Señor nos los ha otorgado. Y entonces yo no he pecado contra ti, le dijo él, tomando la condición de la cabeza del jefe de los israelitas. Mira, nosotros no hemos pecado contra ti. Así que tú vas a hacer mal conmigo si tú vienes a pelear contra mí. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es el juez y que juzgue él entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Así que con todo lo que argumentó Jefté de una manera diplomática, de una manera muy certera, fíjense cómo le recordó magistralmente los acontecimientos que permitieron que ellos hoy en día ocuparan esas tierras. Con todo lo que le argumentó Jefté, el rey no lo atendió. Ninguna de las razones que Jefté les planteó lo aceptaron. Ok. Y entonces entra en acción el que nos hace más que vencedores. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y esta es la parte linda, hermano. Cuando usted es enviado por Jehová, Jehová ha probado la vestidura celestial, el Espíritu de Dios recae sobre ese instrumento, no hay ningún rey, ningún ejército que pueda detenerlo. Porque nos dice la palabra de Dios que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Y esto fue lo que guió a Jefté a la victoria. Cuando el Señor nos reviste de poder, hermano, las huestes del mal se someten. Y nos dice que Jefté, una vez que el Espíritu de Dios vino sobre él, él pasó por Galaad y por Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y allí Jefté, en un encuentro, en un idilio con Dios, le hace voto y le pronuncia y le dice: Señor, si tú entregares a los amonitas en mi mano, a cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Yo lo ofreceré a ti en holocausto. Y así fue. Jefté sale después de haber pronunciado este voto, seguro de que Dios le daría un triunfo eminente. Y cuando él llega hasta Aroer, allí 24 ciudades, y llega hasta las vegas de las viñas, derrotó con muy grande estrago a los amonitas. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Nótese un detalle grande de esta batalla. No hay mayores detalles, así como nos los revela en los capítulos anteriores, cuando Barak luchó contra Jabín, ¿verdad? Cómo Jehová los hizo morir, como Gedeón cuando estaba luchando también contra los madianitas, y el Señor dice que entre ellos mismos dio para que ellos se mataran entre los mismos del mismo ejército. Pero aquí, en este relato, la palabra de Dios no nos detalla de qué manera Jefté vence. Solamente nos dice que
él hizo un voto a Jehová. El Espíritu de Dios vino sobre él. Pronunciaron sus labios un voto. Estaba seguro de que Dios le daría la victoria. Y ellos llegaron hasta allí, hasta las ciudades de Las Vegas de las Viñas, allí, dice, desde Aroer hasta llegar a Minit. Y allí habían 20 ciudades, hasta la Vega de las Viñas. Y allí nos dice que hubo un gran estrago. Grande estrago, eso es todo lo que nos detalla la palabra de Dios. No nos dice si hubo un evento sobrenatural, si el Señor envió piedras, como lo hizo en otras oportunidades. No nos detalla, solo nos dice que hubo un gran estrago y así el Señor le dio la victoria sobre los amonitas a los hijos de Israel. Miren de la manera en que Dios nos narra, el Señor nos revela esto de una manera sencilla, sin mayor detalle, pero el resultado fue estremecedor. Israel logra sujetar, logra la victoria sobre estos enemigos. Y una vez que Jefté se vio que Dios le dio esa victoria, entonces él vuelve a su casa. Y allí, cuando él viene de regreso, sale su única hija a recibirle con panderos y con danzas. Y ella era la única hijita que tenía, no había más. Miren que no habían redes sociales. Y una vez que él venía de regreso, pues ya su hija estaba al tanto de los acontecimientos de la victoria de Israel sobre el pueblo amonita. Y esto fue motivo de alegría que su hija, pendiente de la llegada de su padre, sale con danza a recibirle, con panderos. Estaba gozosa por los acontecimientos que habían escuchado. Y lejos de ser alegría para Jefté, este encuentro con su amada hija, rasga sus vestidos en señal de dolor y le expresa: ay, hija mía, me has abatido, y tú misma has sido a ser causa de mi dolor, porque yo le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme, no me voy a retractar. Lo que a Dios prometí, se lo voy a cumplir, porque Dios cumplió conmigo, me dio la victoria sobre los enemigos de Israel. Y ella, al escuchar lo que su padre pronunció, le dice: ay, Padre mío, si tú le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza con tus enemigos, los hijos de Admón. Qué manera esta jovencita de aceptar de una manera humilde lo que su padre había prometido sobre la persona. No, él no dijo la persona, lo primero que saliera a recibirme. Quizás pensaría él que saldría a recibirle que un perrito, no, un animalito o algo, no se sabe. Pero esta joven demostró una actitud muy grande de aprecio a la voluntad de Dios, porque Dios le había dado la victoria a su padre, y lo que él hubiese pronunciado, pues ella de una buena gana, ella lo aceptaría. Pero le hizo una solicitud a su papá y le dijo: ay, concédeme, déjame pasar 2 meses, que vaya por estos montes y llore mi virginidad con mis amigas, con mis compañeras. Y él le dijo: está bien, anda. Y así lo hizo. Durante 2 meses ella estuvo llorando que ya quedaría sin compañero de vidas, llorando su virginidad por los montes. Entonces, pasado ya estos 2 meses, ella volvió a su padre. Qué sujeción, qué ejemplo de sujeción de esta niña, de esta joven. Qué manera de ella de sujetarse y de aceptar lo que su padre le había pronunciado a Dios. Entonces, nos dice la palabra de Dios que cuando ella regresó de esos 2 meses de llorar con sus compañeras su virginidad, él dice que él hizo conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que cada año las doncellas de Israel lloraban por la hija de Jefté. 4 días en el año tenían esto como consideración. Y esta parte entra en polémica,
Porque hay versiones que dicen, sí, él tomó a su hija y la sacrificó en holocausto a Jehová. Y otros pues aseguran que no. Si a mí me preguntaran, ¿cuál crees tú? Bueno, él dice que él hizo conforme a lo que él le prometió a Jehová. Pero hay una partecita en la Biblia también que nos dice que ella nunca conoció varón. Entonces, esa partecita nos puede dar a asegurar que él la entregó, como ofrenda a Dios, la dedicó a Dios de tal manera que ella nunca se casó, nunca conoció varón. Ella fue como destinada, algo así como lo que hizo, a mi parecer. Yo digo que no la ofreció en holocausto y lo digo porque Jehová eso le era abominable. Sacrificios, y de hecho Jehová, una de las cosas que hizo arder en enojo a los hijos de Israel es que ellos también, como las naciones cananeas, ellos ofrecían a sus hijos en holocausto, los quemaban a sus dioses. Y eso nunca Jehová le pasó por la mente. Así que a mí en lo particular yo no apoyo la tendencia de decir, sí, él la ofreció en holocausto. Yo no. Esa partecita que dice que ella nunca conoció varón, ni ella podría haber dicho entonces la Biblia, murió siendo virgen, ¿verdad? Y ya cuando hubiese dicho murió siendo virgen, yo deduzco de que sí la ofreció en holocausto. Pero cuando dice la palabra de Dios que ella nunca conoció varón, entonces quiere decir que parte de su sacrificio hacia Dios fue entregarla virgen, es decir, que la preservó pura para Dios. Pero yo no en lo particular no apoyo esa teoría de que él la haya sacrificado. Vuelvo y repito, él tenía el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté y no creo que él haya hecho algo que es abominación a Dios, como son los sacrificios humanos. Entonces, esta es mi posición. El que crea lo contrario, pues lo respeto. Pero yo me apego a lo que dice la palabra de Dios. Él abomina eso. Los sacrificios humanos no los apoya, no son de su agrado. Así que, bueno, eso queda cada quien a su libre elección. Seguimos entonces avanzando ya con el capítulo 12. Pero antes vamos a tener una pequeña pausa musical porque de verdad que es necesario escuchar de Dios. Y una de las cosas que me ha gustado de este personaje como es Jefté es la manera en que él aborda la situación, el problema ante los amonitas, cómo Dios le da a él la victoria. Y esto es notorio. Una de las cosas que a mí me gusta de él es la sencillez en que él regresa después que lo habían desechado, después que lo habían desterrado de su lugar. Entonces él regresa. Y nosotros podemos deducir que Jefté era un joven, a pesar de todas las dificultades que atravesó, ser hijo de una ramera, haber sido despreciado cuando sus hermanos crecieron, y haber hecho este voto de una manera transparente, genuina a Dios, y haber hablado con su hija y haberle expresado lo que él le había prometido a Dios. A mí me da a entender que este joven era un hombre de limpio corazón, temía a Dios y obedecía a Dios. Así que vamos a escuchar este himno de nuestro himnario, Limpio Corazón. Me gusta, vamos a compartir este himno precioso de nuestro himnario Voz de los Soldados de la Cruz. Este es el himno número 50. Vamos a escucharlo, a compartir para ya entonces dar paso al último capítulo de este día. Escuchemos. Cristo busca limpios corazones que le sirvan siempre con fidelidad, que lo
los pecadores, insten fervorosos que se vuelvan del pecado a la verdad. Ir a trabajar allá en los campos del Señor, que para la ciega se presentan blancos hoy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz, salid a trabajar. Labios puros Cristo necesita, que con gozo anuncien plena salvación. Lenguas consagradas solo a su servicio, que proclamen al cautivo redención. Ir a trabajar allá en los campos del Señor, que para la ciega se presentan blancos hoy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz, salid a trabajar. Cristo busca manos bien dispuestas para trabajar con buena voluntad. Siembras ya maduras piden vuestra ayuda, las doradas mieses pronto cosechan. Ir a trabajar allá en los campos del Señor, que para la ciega se presentan blancos hoy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz, salid a trabajar. Vidas santas Cristo necesita, que a los pecadores muestren su poder, libres de ansiedades, en Jesús confiadas, y que pueda de ellas siempre disponer. Ir a trabajar allá en los campos del Señor, que para la ciega se presentan blancos hoy. Oh, fieles siervos de Dios, a quien debéis todo honor, oíd su voz, salid a trabajar. Bueno, no sé, me gusta mucho este himno y considero que este fue un hombre de limpio corazón que salió a trabajar, a luchar para defender la causa de su pueblo. Y de verdad que qué bonito es acudir al llamado de Dios. Esa manera en que Dios se entregó a sus enemigos, aunque no da mayores detalles, pero Él estuvo dispuesto a cumplir lo que le prometió a su Dios, porque Jehová cumplió, le entregó los enemigos de Israel. Y entonces es cierto lo que expresa el hermano Ali en el chat, ¿verdad? No he podido escribir por el chat porque he estado así un poquito con lo del equipo, pero
si nosotros tomamos en consideración Jefté, un ungido de Dios, usado con Dios, y él le ofreció a Dios entregar en sacrificio, en holocausto, aquello que le saliera a recibir. Pero también, ¿se han dado cuenta el discurso de Jefté ante cuando envía a los embajadores a los amonitas? Qué bien conocía la historia de su pueblo. Y esto nos da a nosotros también para realzar que así como conocía la historia, pues estaba muy claro también en los mandamientos, en las ordenanzas de Jehová. Y Jehová nunca le pidió a su pueblo sacrificios humanos. Al contrario, les era abominación. Entonces, al principio que les digo, yo cuando entraba en conflicto cuando leía este libro en esa situación, pero esa expresión que me da al final que ella nunca conoció varón, me da a entender que el sacrificio de él es que era su única hija, él no conoció nieto, ¿verdad? Y le entrega como ofrenda a Dios, así como hizo Anna con Samuel. Samuel fue entregado como ofrenda a Dios. Entonces, esa expresión que ella nunca conoció varón, me la está conjugando en un imperfecto. Ahora, si la Biblia hubiese aparecido y murió sin conocer varón, entonces sí, el hombre la quemó para Jehová. Por eso es que yo me inclino más hacia la versión que él, como padre, la reservó virgen y pura para Jehová. Fue un sacrificio, y eso era un sacrificio porque ella no conoció a varón, no tuvo generación, él no tuvo nietos entonces. Así que, sin embargo, respeto a aquellos que afirmen que sí, que él la haya ofrecido como holocausto, pero conociendo la forma en que él se expresa, envía razón hacia los amonitas, conocía muy bien la historia de su pueblo, estaba muy al tanto de lo que Dios había hecho con su pueblo, y una de las grandezas de Dios para con su pueblo, porque nunca ningún otro pueblo ha tenido las leyes tan hermosas que Dios le detalló a Israel. Él sabía entonces que un sacrificio humano para Jehová era abominación, es abominación. Entonces me inclino por esa versión. Pero vuelvo y les digo, cada quien está libre de comprender o de aceptar como bien les pareciera. Yo alego esto. Así que bueno, vamos a seguir ya y cerrando con el capítulo número 12. Ya. Y este capítulo, wow, una pequeña palabrita le costó la vida a 42,000 hombres. Vamos a ver qué pasa en este capítulo. Escuchemos. Jueces capítulo 12. Y juntándose los varones de Efraín, pasaron hacia el Aquilón y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo tuve y mi pueblo una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de sus manos. Viendo pues que no me defendíais, puse mi alma en mi palma, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Y juntando Jefté a todos los varones de Galaad, peleó contra Efraín, y los de Galaad hirieron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos en Efraín, vosotros sois galaditas entre Efraín y Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín, y era que, cuando alguno de los de Efraín que había huido decía: ¿pasaré?, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no. Entonces le decían: ahora pues, di, Sibolet. Y él decía: Sibolet, porque no podía pronunciar de aquella suerte. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Luego murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera,
y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Bueno, ya llegamos entonces al capítulo 12 y fíjense lo que por lo general sigue a una gran victoria. Sucedió así con Gedeón. Hay bastante parecido en cuanto a estos acontecimientos, porque Gedeón Dios le otorgó la victoria sobre los madianitas. Ahora Jefté está luchando en contra de los amonitas y al igual que Jefté, los de Efraín también se levantaron y se enojaron con Gedeón porque no los había invitado a salir a luchar. Y aquí sucede algo parecido. Claro, la diferencia es que Gedeón usó una manera muy pacífica, muy inteligente de poder enganchar a los de Efraín con alegría y se aplacó el enojo de esta tribu. Pero aquí no sucedió lo mismo con Jefté, porque acontece que todos estos varones de Efraín, recordemos, Efraín y Manasés son del mismo de José, descienden de José. Entonces sucede que ellos se reunieron, los de Efraín, y pasaron hacia la parte del norte. Entonces le dijeron a Jefté: hey, ¿qué pasó? Fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo. ¿Sabes qué? Vamos a quemar tu casa contigo. Miren qué actitud tan hostil de sus hermanos, habiendo Dios favorecido a todo el pueblo por mano de Jefté, pues ellos van a arremeter contra la casa de Jefté. Qué terrible, ¿verdad? La condición del ser humano, lejos de gozarse con la victoria del pueblo, pues se enojan. Y no solamente se enojan, sino van a arremeter contra la vida de aquel a quien Dios usó para liberación del pueblo. Qué tremendo y qué triste condición la del ser humano. Y Jefté les dijo a ellos: mi pueblo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y los llamé y no me defendieron de su mano. Entonces es diferente. La manera en que respondió Gedeón fue muy diferente ahora a lo que se está enfrentando Jefté. Jefté fue más frontal, más hostil, como que él no usó la blanda respuesta para aplacar la ira. Aquí respondió de una manera áspera y eso contrajo una terrible guerra entre ambas tribus. A tal manera que ellos le dijeron: yo los llamé y ustedes no me defendieron de la mano de los amonitas. Así que viendo esto, que ustedes no me defendían, yo arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué ustedes han subido hoy contra mí para pelear conmigo? ¿Qué pasa? Fíjense que los encaró y les dijo sus verdades allí en su cara, como se dice a lo clarito. Y él le dice, entonces, ¿qué hizo Jefté? Reunió a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Miren, no se equivoca la Biblia. La blanda respuesta quita la ira, apacigua la ira. Eso pasó con Gedeón y los de Efraín. Él les apaciguó y le dijo: oye, pero ¿qué es el rebusco de Manasés con esto que viene aquí? No, él les habla bonito. Gedeón les usa una cortesía muy linda que ellos se aplacaron. Pero Jefté no hizo así. Jefté hizo guerra. Jefté reunió a todos los varones de Galaad y peleó contra su hermano. Y los de Galaad derrotaron a Efraín. A tal forma que ellos, los fugitivos de Efraín que querían pasar al otro lado, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Y querían atravesar por la tierra de los galaaditas. Ellos agarraban y los tomaban y les decían así: ¿tú eres de dónde? ¿Tú eres de Efrateo? Y si ellos decían: no somos.
Ah, no eres de Efraín, vamos a ver. Y los colocaban a prueba con una palabrita. Miren este detallazo. Ellos le decían, ah, no eres, le hacían la prueba, di Shibolet. Y ellos no sabían pronunciar la sh, sino decían la s. Y por ese detallazo, apenas ellos pronunciaban de la manera que pronunciaban los efrateos, es decir, los de Efraín, les costaba la vida. Y esta prueba de pronunciación hizo que 42,000 hombres de Efraín perdieran la vida. Miren lo que suscitó esta contienda con Jefté y los de Efraín. Qué triste, ¿verdad? La condición del ser humano, lejos de gozarse con los triunfos de Dios, pues los empaña la envidia, el celo. Mire, por eso es que la palabra de Dios nos recomienda que nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan. Y ellos, lejos de haber ayudado entonces a los de Galaad para luchar contra los amonitas, no. Y ahora vienen entonces a reclamar que ellos no habían sido invitados cuando Jefté les reclama y le dice, los llamé y ustedes no fueron. Y empezó entonces la guerra. Hasta entonces, Jefté nos dice la palabra de Dios que él juzgó a Israel durante 6 años y él murió y fue sepultado allí en la ciudad de Galaad. Y entonces en los últimos capítulos nos hace referencia sobre jueces menores como es Ibsam, Elón y Abdón, que ellos entonces nos dice que Ibsam juzgó a Israel allí desde Belén y él tuvo 30 hijos y 30 hijas, tuvo una buena cantidad de hijos. Y entonces él hizo que ellos se casaran fuera y tomó 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel por 7 años. Esto que hizo Ibsam no era, fue lo más notorio que resalta la palabra de Dios. No nos revela cuántas proezas hizo, solamente nos dice que gobernó o juzgó a Israel durante 7 años. Nos dice también que después de él vino Elón, que era de la tribu de Zabulón, y juzgó a Israel entonces 10 años. Y una vez que Elón murió, reinó Abdón, que era que tuvo 40 hijos y 30 nietos. Miren esto. Y ellos cabalgaban sobre 70 asnos. Esto da a entender la riqueza que tenían estos jueces, o al menos los que habla de la cantidad de asnos y de hijos. Eran ricos, tenían posesiones. Y cuando él muere, entonces es sepultado en la tierra de Efraín, que era donde él pertenecía. Y así entonces damos por concluido los 3 capítulos del día de hoy. Si Dios nos concede la vida y la salud, mañana viernes estaremos entonces iniciando la historia de el fortachón, de el hombre fuerte de la historia, que los niños aman estas historias. Vamos entonces ya a tener la oración de despedida para saludar a los hermanos que están con nosotros, que estuvieron con nosotros durante esta hora de programación. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Padre bueno, porque tu amor y tu misericordia es para con tus hijos, tu pueblo, Señor. Tú nos concedes la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Guarda y bendice a cada oyente, Señor, te los presentamos. Que seas tú nuestro principal tema, Dios mío. Perdónanos, porque sabemos que no hay hombre que no peque ante tu presencia, en pensamientos que no te agradan, Señor, en palabras que no son aceptables a tus oídos y en acciones, Señor, que entristecen tu corazón. Ayúdanos cada día más a caminar conforme a tu voluntad, que a través de tu palabra podamos entender cuál es tu divina voluntad para con tus hijos. Es agradable, es perfecta. Bendice, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, cada hermano que está pasando por situaciones adversas, que seas tú en todo momento proveyendo una divina respuesta. Que pueda sentir, Señor, que procesos tenemos que pasar, pero que de todos esto tú nos ayudarás para salir victoriosos en tu nombre, Señor, porque
delante de ti, Señor, podemos encontrar solución, alivio, palabras de consuelo, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, porque fuera de ti no hay quien salve, Señor. Ayúdanos cada día más. Bendice a tus hijos. Guárdanos en todo tiempo. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.